Pero usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador. Pablo Emilio Escobar Gaviria es probablemente uno de los nombres más reconocidos en la historia del narcotráfico. Nacido en Colombia en 1949, Escobar se convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo que llegó a controlar más del 90% de la comercialización de cocaína en el mundo entero y no solo eso, sino que llegó a ser uno de los hombres más temidos y multimillonarios del mundo. Pablo Escobar comenzó su carrera en el crimen vendiendo contrabando y robando carros en Colombia, pero pronto se expandió a la producción y distribución de drogas. En los años 70 y 80, se convirtió en uno de los líderes del Cartel de Medellín, un grupo de narcotraficantes que controlaba gran parte del tráfico de cocaína desde Colombia hacia los Estados Unidos y Europa. Y es que era imposible que los colombianos no conocieran el nombre de Pablo Escobar, o el Patrón, del que únicamente se sabía que era un comerciante poderoso y millonario propietario de varias haciendas, aunque se intuía tenía otros negocios ocultos. Lo que no se sabía es que sería uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia hasta hoy. El principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. ¿Se creó el Robin Hood antioqueño? De ninguna Pablo Escobar trató de influir en la política colombiana de diversas maneras durante su carrera como narcotraficante. Aunque no tenía un cargo político oficial, su riqueza y poder le permitieron ejercer una gran influencia en los políticos y las autoridades. Incluso salía en televisión y lideraba programas en vivo y de ayuda social. Escobar utilizó su fortuna para sobornar a políticos y autoridades, así como para financiar campañas y partidos políticos. Además, en una ocasión se presentó como candidato a un puesto en el Congreso, aunque no ganó la elección. Y es que el diario El Espectador, uno de los periódicos más importantes de Colombia, ayudaría a exponer la verdad acerca de Escobar, publicando en una de sus entregas una imagen donde se veía a Pablo Escobar preso por involucrarse en problemas de narcotráfico, y no solo eso, sino que también aparecía sonriendo en esta icónica fotografía. A pesar de sus esfuerzos por desmentir todas las acusaciones que le hacían, Escobar también enfrentó persecución política y legal, la cual el patrón del mal solucionó con la única manera que conocía, la muerte. De seguro habrás oído de Carlos Galán, candidato que hubiese sido el presidente electo de Colombia, el cual fue asesinado por no callar y perseguir a Escobar a través de su campaña popular y una voz importante en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. El asesinato de Galán en 1989 marcó un punto de inflexión en la carrera de Escobar y el Cartel de Medellín y generó una gran cantidad de oposición y presión internacional sobre Colombia para combatir el narcotráfico. El asesinato de Galán y otros ataques similares, como la muerte del director del diario El Espectador, llevaron a un endurecimiento de la posición de Colombia contra el narcotráfico y a una colaboración más estrecha con las autoridades estadounidenses. A partir de aquí se marcó el final de lo que sería la época dorada del Cartel de Medellín. Pues a partir de allí todo el poder del patrón del mal se iría hacia abajo. Es 1991, cuando Pablo Escobar se encuentra acorralado por los medios públicos, las fuerzas militares y el Estado. Las autoridades colombianas y estadounidenses realizaron muchas incursiones en estos laboratorios y, con el tiempo, lograron encontrar y destruir muchos de ellos. El hallazgo de estos laboratorios era una victoria importante en la lucha contra el narcotráfico y ayudaba a debilitar la capacidad del Cartel de Medellín para producir y distribuir cocaína. En este contexto, Pablo Escobar tomaría la peor decisión: entregarse a las autoridades colombianas para pagar sus delitos relacionados con el narcotráfico, pero con una única condición: que él elegiría cuál sería su cárcel, él adecuaría el lugar y no solo eso,
sino que él seguiría liderando el cartel de Medellín bajo las rejas. La cárcel fue diseñada para alojar a Pablo Escobar y a sus hombres más cercanos, quienes también habían sido arrestados por delitos relacionados con el narcotráfico. A diferencia de las cárceles convencionales, la Cárcel de Oro tenía comodidades de lujo como piscinas, jardines, un spa y una amplia cantidad de espacio para entretenerse. Además, Escobar tenía un alto grado de control sobre la cárcel y las autoridades, lo que le permitía liderar su cartel y sus operaciones desde allí. La entrega de Escobar resultó ser solo una estrategia para ganar tiempo y continuar con sus actividades criminales desde la cárcel. Luego de que se supiera que Escobar estaba en la cárcel, la paz regresaba de a poco al pueblo colombiano, el cual estaba traumatizado por una serie de abusos, coches bomba y cientos de muertes inocentes. Sin embargo, el jefe del cartel de Medellín se dio cuenta de una cosa: estaba perdiendo poder, el miedo de los otros carteles y la presencia en el mercado de la cocaína. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. Es así que el capo decidiría darse a la fuga. La huida de Pablo Escobar ocurrió en 1992 después de que él y su cartel lograron escapar de la cárcel de alta seguridad. Después de escapar de la cárcel, Escobar se escondió en diferentes lugares de Colombia y continuó dirigiendo su cartel desde la clandestinidad. Las autoridades colombianas y los servicios de inteligencia internacionales trabajaron juntos para rastrear a Escobar y detenerlo. Escobar había recuperado su libertad, pero lo que no pudo recuperar fue todo su poder, y es que ya nadie le temía al cartel de Medellín. Los pocos hombres que conservaba Escobar fueron asesinados por miembros de otros carteles y hasta la policía. Hasta quedar totalmente desprotegido, moribundo en una casa y con su último hombre para respaldarlo, ya no le quedaba nada más que esconderse y escabullirse de las autoridades para evitar su extradición. Sin embargo, era cuestión de tiempo para que se diera su captura o su muerte, pues los políticos y los mafiosos querían que cayera. Después de varios meses de búsqueda, las autoridades localizaron a Escobar en una casa en Medellín, a través de una llamada que realizaba con sus hijos. Escobar se encontraba solo y con un único hombre, apodado El Limón, Carlos Mario Alzate Urquijo, quien se enfrentó a todo el equipo de búsqueda para darle tiempo a Escobar de huir. Sin embargo, fue abatido, dejando al patrón al descubierto, tratando de huir descalzo sobre el techo de una casa y viviendo los que serían sus últimos minutos de vida. El crucial momento de la muerte del narcotraficante más buscado del mundo no se conoce con claridad. Existen varias teorías de cómo murió. Una de ellas es la más conocida, que indica que el llamado grupo de búsqueda, conformado por Policía Colombiana y la DEA, encontró a Escobar a través de inteligencia y llamadas telefónicas, entrando a su domicilio con armamento para asesinar a 200 hombres con la intención de capturarlo y finalmente disparándole respondiendo a los disparos desesperados de Escobar. Según relatos de Diego Murillo, un paramilitar, en su libro Así matamos al patrón, relata: sus movimientos eran lentos debido al gran sobrepeso que tenía. Subió al segundo piso, pues allí había una pequeña ventana que daba al techo de una casa vecina. Pablo corría por el techo cuando mi hermano llegó a la ventana, le apuntó y le disparó en la cabeza con su fusil M16 calibre 5.56. La segunda versión indica que el paradero de Pablo Escobar fue informado a la policía por los Pepes, el grupo denominado Los Perseguidos de Pablo Escobar, que lo único que quería era venganza y la muerte del capo. La tercera es la más curiosa de todas, declarada por el propio hijo de Escobar, que dice: papá se suicidó. El tiro fue en la oreja. Me había incluso enseñado a ejecutarlo, por si me acorralaban. No lo mató, se suicidó. Por otra parte, papá siempre decía: prefiero una tumba en Colombia antes que una celda en los Estados Unidos. Esa que yo he tenido se ha convertido en alegría al ver este gentío y lo que dicen de mi hijo. Muchos lo vieron como un héroe que ayudó a los pobres y a su comunidad, especialmente las comunas más pobres, mientras que otros lo vieron como un criminal peligroso que causó una gran cantidad de daño y sufrimiento al pueblo colombiano. No te olvides de darle like y suscribirte, nos ayudas infinitamente. Bye bye. Aquí te dejamos videos que podrían encantarte.
I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this